Hola, muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Rocío, estudiante de Psicología de la UNED y aquí estoy buscando el tema que ahora no lo encuentro. Y hoy vamos con la asignatura de aprendizaje, ¿vale? Vamos con el tema 5 directamente y, bueno, que son programas y teorías de reforzamiento. En el punto 1 nos habla de programas y básicos de reforzamiento. Son la forma en que se programan los reforzadores en contingencia con la emisión de una respuesta operante. Cada uno de ellos especifica una regla que determina las condiciones en las que una respuesta puede ser reforzada. Y tenemos dentro los programas de reforzamiento continuo. En ellos cada respuesta correcta es reforzada. Luego tenemos programas de reforzamiento intermitente o parcial, donde solo se esfuerzan algunas respuestas que emite el sujeto, no todas, y produce un aprendizaje más duradero y son más difíciles de distinguir. Luego tenemos los programas de razón, donde el reforzador depende solo del número de respuestas efectuadas por el sujeto. Y dentro tenemos de razón fija y de razón variable. El de razón fija es el número de respuestas requerido para que se administre el reforzador y es que es siempre el mismo. Y de variable, programa de razón variable, es que requiere un número de respuestas que varía de una ocasión a la siguiente de manera irregular, alrededor de un número promedio de respuestas por cada reforzador. Dentro también tenemos programas de intervalo, donde la respuesta se refuerza solo si ocurre cuando ha transcurrido un cierto periodo de tiempo. Está intervalo fijo e intervalo variable, como antes. De intervalo fijo es que refuerzan la primera respuesta que ocurra una vez haya transcurrido un tiempo, siempre igual que desde que se dispensó el último reforzador. Y programa de intervalo variable, donde varía la cantidad de tiempo a transcurrir entre un reforzador y el siguiente antes de que la respuesta sea reforzada. Luego tenemos programas básicos de reforzamiento, como es el registro acumulativo, que cada uno de los 4 programas básicos produce una ejecución conductual característica que se puede observar en la forma en la que se distribuye la respuesta, por medio de un registrador acumulativo. Este tipo de registro permite medir tanto el número de respuestas como el número de pausas, el número transcurrido entre ellas, que es el TER, o el tiempo total sin responder, siendo el resultado de una curva acumulativa continua que refleja las tasas de respuesta. Luego tenemos un registro acumulativo de cada uno de los 4 programas. El programa de razón fija, donde las tasas elevadas de respuesta alta estable ocurre cuando la razón es muy pequeña. Cuando es mayor, se observa una pausa post-reforzamiento. Una tensión de la razón es que si se aumenta demasiado el valor de la razón, las pausas son más largas. Tenemos programas de razón variable, donde las tasas son muy altas y constantes y las pausas por reforzamiento son mucho menos probables en programas de razón fija. Y el programa de intervalo variable, que es la ejecución con una tasa de respuesta constante y estable sin pausas. Y el programa de intervalo fijo es el intervalo de tiempo establecido, que solo indica cuando está disponible el reforzador, no cuando se entrega. Se caracteriza por una pausa post-reforzamiento más o menos prolongada en función de la duración del intervalo y por una progresiva aceleración. Luego vamos a ir siguiendo programas de razón y programas de intervalo. Las semejanzas que hay es que producen pausas por reforzamiento y tasas altas de respuesta tras la pausa. Las diferencias es que cuando se igualan las tasas, la tasa de respuesta suele ser mayor en los programas de razón que en los de intervalo. Y hay unas posibles explicaciones en estas diferencias de Baum. La primera explicación es molecular, donde los programas de razón es más probable que el reforzador actúe sobre los cortos y los programas de intervalo tienden a reforzar en los test largos. Y la explicación molar sería que en uno coincide la tasa de respuesta y en otros no. Y luego tenemos las funciones de retroalimentación. Las funciones de retroalimentación son descripciones de las posibles relaciones existentes entre aspectos ambientales relacionados con la ocurrencia del reforzador. En los programas de razón, cuanto más rápida es, mayor la tasa de reforzamiento. En los programas de intervalo, cuanto más corto es el programa, mayor margen para que pequeños incrementos en tasas bajas de respuesta produzcan incrementos importantes en la tasa de reforzamiento. ¿Entendido? Vamos con la teoría y programas de reforzamiento diferencial de los tiempos entre respuestas, TER. La teoría de reforzamiento diferencial de los TERs es que refuerza ejecutar una determinada respuesta, también refuerzan el hacerlo a un determinado ritmo, con un determinado espaciamiento entre respuestas, etc. En los programas de razón hay tiempos entre respuestas más cortos y en los programas de intervalo hay tiempos entre respuestas más largos. Luego nos vamos al programa de reforzamiento diferencial de los TER.
Este tipo de programas se diseñaron para probar el reforzamiento diferencial en los TER, que los TER es posible, ¿no? El reforzamiento diferencial de tasas bajas de respuesta es solo si ocurre después se refuerzan los TER largos, y un reforzamiento diferencial de tasas altas de respuesta solo se ocurre antes, ¿vale? Y se refuerzan los cortos. Ahora nos vamos a los programas compuestos de reforzamiento, donde hay programas alternantes y secuenciales, donde los programas compuestos resultan de la aplicación de 2 o más programas básicos de reforzamiento y pueden dividirse en 2 bloques: aquellos donde la presentación de los programas componentes es secuencial y aquellos donde los componentes se presentan de forma simultánea. Los secuenciales serían, por ejemplo, alternante o secuencial. Los alternantes un estudio del control estimular y los secuenciales una investigación reforzamiento condicionado. Y los simultáneos son concurrentes, un estudio conducta de elección. Después están los combinados, que serían combinaciones de un programa de razón y otro de intervalo, alternativo, conjunto y entrelazado, ¿vale? Y luego tenemos la conducta de elección. También tenéis un vídeo de esto por el canal de la UNED que os sirve mucho, donde el estudio y medida se mide mediante la tasa relativa de respuesta, y la ley de igualación es la tasa relativa de respuesta entre 2 alternativas concurrentes, es decir, disponibles al mismo tiempo. Es igual a la tarea o frecuencia relativa del reforzamiento en cada una de ellas. Luego tenemos las teorías de la ley de igualación, donde hay una aproximación molecular, que sería un reforzamiento en ese momento, y una aproximación molar, que sería un reforzamiento total. Y luego un mejoramiento, que sería mejorar la tasa local del reforzamiento. El autocontrol al final es la impulsividad, ¿vale? Y tenemos 2 puntos. Uno sería un procedimiento de elección directa, que sería un programa concurrente simple, y 2, un programa concurrente encadenado. El valor de un reforzador se reduce en función del tiempo. 1 es la de elección y 2 es la terminal. Esto lo podéis ver fácil, ¿vale? Y luego nos vamos a las teorías del aprendizaje instrumental. Las teorías asociacionistas, por ejemplo, que son teorías ER. Thorndike dice que el papel del reforzador es crear la asociación ER. Goodyear diferenció actos y movimientos. Hull hizo la reducción del impulso, es decir, la ejecución conductual va a depender de la fuerza del hábito, del nivel del impulso y del valor del incentivo. Luego hay unas teorías donde Tolman distinguió entre aprendizaje y ejecución. El reforzador no es necesario para el aprendizaje, pero sí para la ejecución. Y luego está, para terminar, las teorías de selección de respuesta, donde la restricción de la respuesta reforzadora es el factor crítico para el reforzamiento instrumental. Es decir, por ejemplo, la teoría de la privación de respuesta. Premark y su principio, que fue que el efecto de reforzamiento se basa en la probabilidad diferencial de 2 actividades. ¿Vale? Y hasta aquí el tema 5, tampoco es muy complicado, hay algunas semillas y algunos conceptos que hay que mirarse, se miran bien y con este esquemita luego genial. Bueno, pues muchas gracias por estar ahí, gracias como siempre, recuerda que la única forma de apoyarme es que te suscribas a mi canal, muchos besos, cualquier cosita, comentarios y a estudiar.